Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar en este espacio, en la Secretaría de Políticas Universitarias. Hoy vamos a tenemos 4 libros. Hoy en este libro tenemos una charla de la Universidad Nacional de Hurlingham sobre Malvinas, una causa de nuestra América, a cargo de Luis Wallner y Roxana Taranto. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. A ver si anda todo. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar. La verdad que estamos muy agradecidos de poder estar en este espacio en principio, que es bellísimo. Invitamos a todo el mundo además a que pueda conocerlo. La Secretaría de Políticas Universitarias tiene un stand maravilloso y durante los 3 días en los cuales está abierta Tecnópolis, viernes, sábado y domingo, hay actividades para realizar acá. Y a nosotros nos toca comenzar a pensar desde Malvinas y pensarla como un espacio de nuestra América, un espacio nuestroamericano, que es en sí una frase que José Martí elige poner como título de uno de sus ensayos más célebres para pensar en una América que es nuestra y en nuestro caso en particular para seguir pensando cómo hay determinadas condiciones que comienzan a generarse con los procesos mismos de formación de los estados nacionales y que inclusive muchos años después de que las independencias se gestan en América Latina, seguimos teniendo espacios en los cuales el colonialismo y el neocolonialismo se hacen presentes y continúan poniéndonos en un espacio de sujeción y de dominación a otros. Así que muchas gracias por estar. Le voy a ceder la palabra a Luis para que también los reciba. Bueno, se escucha un poquito más fuerte, me parece. Bueno, ¿cómo están todos y todas? Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ya Roxana hizo la presentación formal. Bueno, decir algo que Malvinas, una causa de nuestra América, es el nombre de una cátedra sobre Malvinas de la Universidad Nacional de Hurlingham, que la venimos llevando a cabo desde el año 2017. Y en ese sentido tratamos siempre de pensar la soberanía, las soberanías, Malvinas como una puerta de entrada, como una llave explicativa para decir unas cuantas cosas más que ahora queremos presentarles. Después, bueno, mencionar que con Roxana venimos trabajando ya hace un tiempo el tema Malvinas también como tema de investigación, como tema de forma de trabajarlo o abordarlo en el sistema educativo. Lo hemos hecho en el contexto del oeste, del Gran Buenos Aires, en algunos colegios, de los cuales también, ¿no?, tenemos algunas claves de lectura al respecto. Y también en otro espacio, el cual llevamos adelante un grupo de investigación, en medio de la pandemia, en 2020, publicamos un libro, Malvinas en la geopolítica de América Latina, una compilación de una serie de miradas al respecto del tema Malvinas, que más o menos haremos el esfuerzo breve de compendiarlo aquí en este encuentro. Bueno, de nuevo, gracias por estar acá. Le paso nuevamente la palabra a Roxana. Bueno, ahí se... Dale, escucha. No, se apaga. Perfecto. A ver, ahí se escucha mejor, ¿no? Perfecto. Bueno, como decía Luis, vamos moviéndolo con eso, ¿no? Nosotros realizamos durante 2 años un trabajo en escuelas, en particular del partido de Hurlingham, para ver cómo se trabajaba la cuestión Malvinas dentro del partido. La verdad es que parte de lo que nosotros intentamos pensar de Malvinas es repensarla a través de un presente que está, por supuesto, conectado con el pasado y un pasado que actúa sobre ese presente. La potencia en sí de la cuestión Malvinas, su vinculación con la guerra, su vinculación con una decisión de la dictadura militar, pero también con una causa que es defendida y que nosotros hasta el día de hoy y hasta cuando sea seguimos sosteniendo, establece justamente ese vínculo. Y para pensar en cómo y en la relación entre el ayer y el hoy, partíamos de esta frase de un historiador francés llamado Marc Bloch, que dice justamente que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero no es quizás menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente. Malvinas es en este sentido una cuestión vinculada con el ayer y con el hoy, y en ese camino hay imágenes y formas de pensarlas que se han ido materializando y que se han ido estampando, y una de ellas es justamente la de las islas.
Cuando nosotros pensamos en Malvinas, pensamos en las islas. Y cuando nosotros hacemos un recorrido histórico sobre Malvinas, vamos trazando cómo esas islas se fueron construyendo y cómo este mapa que nosotros observamos va estableciendo un modo de verlas que muchas veces nos hace dejar de lado todo lo que Malvinas es, además de ese espacio que son las tierras que nosotros vemos reflejadas en esta imagen cartográfica. Y pensábamos en los mapas justamente como esas representaciones del mundo y esas formas en las cuales nosotros vamos plasmando en nosotros una representación determinada del mundo. Y pensábamos en las escalas de los mapas. Si ustedes observan la imagen que tienen a la izquierda, es una imagen de un planiferio, que es el planiferio que si cualquiera de nosotros va a una librería a comprarlo para los niños y niñas de la casa, es el planiferio que nos van a vender. Es un planiferio hecho con una escala que se llama Mercator. Mercator piensa esta escala en el siglo XVI y es una escala que seguimos utilizando nosotros. Si ustedes observan esa escala de este mapa, es un mapa que deforma porque hace mucho más grande las partes cercanas a los polos. Fíjense que si observan las líneas van a ver que se van extendiendo, ¿no? Se van haciendo más largas hacia los polos y eso hace que esas partes del mundo, justamente la del norte y la parte de la Antártida, quede representada como mucho más grande de lo que es. Fíjense si ustedes miran hacia el mapa que tienen hacia su derecha. Es un mapa que está pensado en el siglo XIX, es decir, que es un mapa que también tiene sus años, pero es una escala que respeta los tamaños, además de las formas. Y ese respeto por los tamaños hace que nosotros podamos ver efectivamente cuál es el tamaño real de los continentes y de las partes del mundo. Los mapas terminan generando en nosotros una visión de cómo la Tierra es, de cómo el mundo es. Y esos tamaños deformados de las escalas que nosotros utilizamos en el sistema educativo hasta el día de hoy generan una visión del mundo y de los espacios que lo componen. Por eso pensar Malvinas también es replantearnos el espacio y replantearnos la forma en la cual ese espacio ha sido representado. A partir del año 2006, la Ley de Educación General establece que Malvinas debe ser, a través de la causa de recuperación que se plantea, uno de los ejes de la educación. Y justamente para poder pensar a Malvinas en toda su extensión y a la Argentina en su extensión real, es que se plantea una transformación en las formas de verla. Y se propone la utilización de un mapa que es el mapa bicontinental. Ahora, observen la diferencia en el tamaño del territorio argentino si nosotros lo pensamos en relación a los mapas que tradicionalmente hemos trabajado en la escuela, y al revés, lo que sucede cuando incorporamos el mapa bicontinental. Fíjense la extensión de la territorialidad de la Argentina cuando lo hacemos. Y justamente uno de los factores que nosotros vamos a trabajar y que ahora Luis va a comentar, que tiene que ver con la profundidad de las tierras que circundan subterráneamente a las islas, la utilización de esas tierras y cómo, si bien nosotros pensamos que los minerales son obtenidos de las zonas de alturas, el lecho marino está lleno de minerales y el interés que esas zonas despiertan y representan para nosotros en el hoy, no solamente en el ayer, es fundamental. Bueno, en una de las filminas anteriores nosotros decíamos algo así como desanclar. Siempre es un verbo que nos interesa utilizar porque abre a pensar de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas. En tiempo porque queremos, con todos los cuidados del caso, con todas las sensibilidades del caso, queremos desanclar a Malvinas de los 74 días del conflicto bélico de 1982. ¿No? Y de paso lo digo con todo el respeto a nuestros veteranos y excombatientes. Saludo al querido Fabián Abraham del Centro de Veteranos de Hurlingham, con el cual también trabajamos y mucho. Me tomo ese atrevimiento de decir de esto de desanclar de la guerra, quitar el foco, el centro de la guerra, porque también sé que muchos de ellos lo hacen y muy bien. Y en todo caso reponer un conflicto geopolítico que ya lleva 188 años, ¿no? Y en espacio porque, bueno, recién Roxana nos mostraba
Hablar de Malvinas no son esos 11.700 kilómetros cuadrados que supone esa silueta de las dos islas que tenemos tan incorporada, que con mucha sensibilidad moviliza a la opinión pública, moviliza a nuestro pueblo. Lo vemos, como hacíamos hace un ratito, en todo tipo de expresiones político-culturales, ¿no? En calles, en colegios, en plazas, en banderas de fútbol o de rock. Bueno, esa silueta de las islas, así como las vemos, la potencia que esa silueta tiene, bueno, abre mucho, ¿no? Hace que la causa Malvinas, quizás a diferencia de otros países de causas de colonialismo, siempre estén allí en el centro, inclusive atravesando cualquier tipo de bandería política, más o menos, ¿no? Con más o menos énfasis, pero eso sucede. Ahora, el claroscuro, me atrevo a decir de esto, es que nos impide ver a Malvinas en su real dimensión. Y ahí vuelvo a donde nos dejó Roxana. Básicamente hablar de un conflicto que primero nos recupera la mirada atlántica, oceánica, de país marítimo, de un país bicontinental, como decía Roxana, y que además entonces, viéndolo así, estamos hablando de una Argentina y media más en el océano, ¿no? Inclusive con un centro geográfico que ya no es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, sino más bien la provincia de las Malvinas, que es Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. O sea que, ¿qué país que tenemos ahí? Que es otra cosa. Acá, muy cerquita, tenemos el stand de Pampa Azul. Si nosotros no comprendemos o no interpretamos el país que tenemos, además de nuestra Pampa Verde, nuestra Pampa Azul, también posiblemente, en la clave de entender el presente para también entender el pasado, como decía Roxana, posiblemente entendamos poco de qué es lo que está en juego o por qué de los casi 80... de casi 80 situaciones coloniales que Gran Bretaña tenía en 1960, conserva 17 a la fecha, y la más importante, el conflicto territorial colonial más importante que tiene el mundo es el de Malvinas, ¿no? Para comprender eso tenemos que ver ese mapa, para saber que nos han dicho en general en los colegios que buena parte de nuestros recursos, nuestro futuro, el horizonte y demás estaba en nuestros campos. Bueno, hay una parte, la otra está en el océano, ¿no? Sobre todo en un país que tiene la segunda plataforma continental más importante del mundo, que en general no lo tenemos muy presente. Y tampoco tenemos muy presente que los minerales no necesariamente están en la montaña, sino que buena parte de ellos se encuentran en el océano, ¿no? Y cuando hablamos de minerales hablamos de industria, hablamos de tecnología, en un lugar como este que hay que reponer esa idea, ¿no? Minerales estratégicos para cualquier desarrollo industrial o para el funcionamiento de buena parte de los equipos que aquí tenemos, ¿no? O los autos que muchos hemos llegado y muchas hemos llegado aquí. Así que vaya si es importante tener esa mirada amplia, desanclar en tiempo y en espacio, como decíamos, y empezar a ver a Malvinas de esta forma. Primero, reponer esta idea de esa enorme plataforma continental, ¿no? Después de la de Australia es la más importante que el mundo tiene, que por suerte, a partir de un fuerte trabajo que se hizo sostenido en los años, sobre todo en Naciones Unidas, una presentación hecha en el año 2009, se logró ampliar la plataforma continental de 200 millas a 350, para países como el nuestro, ¿no? Que no tiene otros países linderos que puedan disputar esa plataforma, más allá que, por supuesto, ni Gran Bretaña ni Estados Unidos reconocen esa ampliación de la plataforma, porque está ahí el corazón de ese océano Atlántico Sur, la llave hacia la Antártida, principal reserva de agua dulce congelada, que ahí lo vemos en el primero de los mapas, esta continuación, si se quiere, geográfica. De hecho, ustedes pueden ver ahí cómo se hunde, ¿no? la cordillera de los Andes. Emerge en las Georgias y en la Sandwich, las propias islas están en la plataforma y después vuelve a emerger en esa entrada que es la península antártica. Así que cuando uno lo mira así, empieza a entender un poco por qué los británicos siquiera se sientan a dialogar, ¿no? Bueno, pensar justamente el ejercicio de la soberanía sobre Malvinas es pensarla históricamente. Y el ejercicio de la soberanía sobre Malvinas es una herencia, en principio, es una de las formas que nosotros tenemos de sustentarla. Una herencia que viene desde el momento mismo del proceso de colonización español. Son islas que quedan justamente bajo la corona española, posteriormente esto es ratificado y es aceptado a través de la Paz de Utrecht por la misma Inglaterra,
Pero recién en el año 1829, un poco antes, la figura de Luis Bernet, en un momento de conformación del Estado en Argentina. De hecho, no podemos hablar de Argentina en ese momento todavía. Estamos hablando de conformaciones políticas que pasan por distintos nombres, desde las Provincias Unidas de Sudamérica, Provincias Unidas del Río de la Plata. La soberanía es una forma de organizar una posesión del Estado sobre un espacio determinado. Y eso también es un proceso histórico. En nuestro caso es un proceso que se termina de construir recién cerca del siglo XX, y nosotros lo sabemos porque cada vez que hacemos mención a la mal llamada campaña al desierto, porque es campaña y no hay desierto, hablamos justamente de la extensión de esa frontera. Pero en el caso de Malvinas, ya a partir de 1829, se establece una comandancia, que es una suerte de gobernación sobre las Islas Malvinas, que va a estar a cargo de Bernet. Bernet comienza siendo un comerciante que busca justamente establecer un control económico de la zona, acuerda con el gobierno de Buenos Aires, en ese momento bajo la gobernación de Martín Rodríguez, y finalmente se establece un control que hacia 1833 va a ser violado justamente por la corona británica, que a partir de ese momento se establece de forma definitiva dentro de la isla. ¿Por qué es importante recuperar la figura de Luis María Bernet? Primero porque la creación de la Comandancia Política y Militar en 1829 está alrededor de una fecha que es clave para reponer la soberanía de Malvinas junto o más allá del 2 de abril, que por supuesto es de absoluta centralidad para recuperar permanentemente la memoria y sobre todo el conflicto bélico. Pero el 10 de junio es el día de la afirmación de los derechos sobre Malvinas, ¿no? Y está asociado a la creación de esa comandancia política y militar, que más allá de que pudiéramos decir unas cuantas cosas sobre eso, lo que más nos importa es que ahí está la llave para entender por qué a la fecha, 188 años después de la usurpación, 2 y 3 de enero de 1833, 4 años después de que Bernet asume la comandancia, los británicos no se van, ni siquiera negocian. ¿Por qué? Básicamente por los recursos estratégicos y por el espacio geográfico o geopolítico que supone Malvinas. ¿Qué trató de hacer Buenos Aires? Y para eso crea la Comandancia Política y Militar a nombre de Bernet. Básicamente es ejercer soberanía ante las potencias. ¿En relación a qué? A la caza y la pesca indiscriminada, regular, un paisito ahí dando sus primeros pasos, vaya si las potencias coloniales poco respeto, ¿no? Le merecían, ¿no? Hay un sinfín de intercambios de cartas y demás, donde la falta de respeto hacia las autoridades nacionales, la verdad que más que llamar la atención, más bien enojan. Bueno, lo que estaba haciendo simplemente que va a recibir una fuerte represalia, primero norteamericana, que en general se dice poco. Diciembre de 1831, la corbeta Lexington va a destruir la totalidad de las Islas Malvinas, la va a dejar sin defensa. Año y un mes después, finalmente la corbeta Clio británica va a hacer la usurpación efectiva. Digo esto porque ya Manuel Moreno, por entonces representante argentino en Londres, 1832, venía denunciando lo que debiéramos denunciar a la fecha constantemente, la permanente complicidad entre norteamericanos y británicos en relación a Malvinas, los recursos y el espacio marítimo. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que nos permite básicamente es dar cuenta de las dos imágenes que siguen a posteriori. La primera, por supuesto, que grafica la zona de la cual estamos hablando, perdón, la segunda. Ahora, la primera es una imagen satelital, que entre otras cosas lo que grafica es el saqueo, la depredación, sobre todo del calamar. El calamar que es de lo más apetecible en el Océano Atlántico Sur. Uno podría decir, en el año 2015 capturaron 30.000 toneladas con licencias ilegales que entrega los isleños y Londres. 2019, 80.000. Ya eran, año a año suelen ser récords. Al 2020 tenemos los primeros 4 meses, empezó la pandemia y demás. Solo en 4 meses del 2020 habían capturado 62.000 toneladas. Haciendo algunos cálculos, uno debería decir un volumen de negocios de 2.000 millones de dólares en 4 meses.
Ampliando más el cálculo, uno debería decir también que desde 1982, cuando terminó la guerra, cuando se construyó esa enorme fortaleza militar que es Malvinas, la base militar más grande del Atlántico Sur, de la OTAN, se calcula un volumen de negocio de 150.000 millones de dólares vinculado a la pesca. Solo la pesca, no estoy hablando de otro tipo de cuestiones. Bueno, volvemos. Eso es una imagen satelital de los buques poteros pescando el calamar, que por supuesto para atraerlo tienen que encender enormes reflectores. Bueno, si uno mira a dónde están concentrados, ¿no? en el Atlántico, en el Océano Atlántico. Bueno, es la zona de Malvinas. Como la depredación, la expoliación o la explotación de recursos, sobre todo ilegales, tiene otra cara, que es la militarización. Recién hablábamos que si algo es Malvinas es una enorme base militar de la OTAN. ¿Cuándo se empezó a construir? Después de la guerra. ¿Cuándo finalmente se hizo efectiva? En 1985. Malvinas se convirtió en una fortaleza militar. Ampliaron zona exclusiva y ampliaron control militar cada vez más a la fecha. Por eso decimos militarización del Atlántico Sur es la defensa de los intereses. No hace falta más que ver el enorme despliegue, inclusive de armamento nuclear, que esa base tiene en nuestra América Latina, en nuestra zona de paz declarada por CELAC, para entender, ¿no?, por qué es tan importante la zona de Malvinas. Ustedes saben que el principal argumento británico es la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué dicen ellos? Bueno, no podemos tocar nada ahí porque hay que ir a preguntarle a los kelpers, hay que ir a preguntarle a los isleños. Básicamente, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué dice la Argentina? ¿Qué dicen todos los foros internacionales? ¿Qué dice Naciones Unidas? Desde el mismo momento de la creación del Comité de Descolonización, bueno, allí no hay un pueblo colonial, no hay un pueblo sometido, subyugado, ni mucho menos, más bien son los mismos, es una población implantada, controlada por los propios británicos. Lo que sí hay, y Naciones Unidas lo ha reconocido desde 1965 a la fecha, es un territorio colonizado. Por eso hay una situación especial de colonialismo. ¿Por qué traemos esta imagen que vemos acá, pocas veces difundida? Bueno, eso es la isla de Chagos. La isla de Chagos es otra plaza colonial británica. ¿Por qué nos gusta traerla en general? Porque los chagosianos, desde 1966, que fueron despojados, está ahí en el Océano Índico, hacia la derecha de África. En la próxima filmina la vamos a ver, pero que nos quedamos acá. Están reclamando justamente lo que a ellos sí les corresponde, el criterio de descolonización que sí es efectivo, que es la autodeterminación. Ahí hay un pueblo que está pidiendo volver a sus tierras, ¿no? Y un sinfín de otras situaciones donde la autodeterminación sí tiene validez, pero... ¿Cómo? De Argelia, por supuesto. Argelia y otros tantos casos, pero claro, si uno revisa las votaciones de Gran Bretaña desde 1960 a la fecha, nunca han votado a favor de la autodeterminación. Argentina, todo lo contrario. Digo esto porque es el principal argumento de los británicos. Entonces, en el caso de Chagos, ¿qué es Chagos? Bueno, Chagos es un acuerdo secreto entre británicos y norteamericanos para entregarle Diego García, la isla más grande del archipiélago de Chagos, en 1966, un acuerdo secreto por 60 años. ¿Para qué? Para instalar una base militar. Esa es la base militar que actualmente sigue estando en Diego García. Imposible haber llevado adelante conflicto con Medio Oriente, conflicto para ser benevolente, las guerras con Irak y Afganistán, sin esa base de donde lanzaron, donde hicieron los principales lanzamientos. ¿Qué es lo que vemos a continuación? A modo, seguramente no se lee muy bien, pero apenas a modo de entender el despliegue de las bases militares de la OTAN, sobre todo las británicas. ¿Qué es lo primero que uno ve ahí? Sobre todo en la costa del Atlántico que une África y América Latina, un enorme arco de bases militares. En general, cuando uno ve, inclusive las norteamericanas también pudiéramos ver en el continente latinoamericano, ese enorme despliegue de bases, en general siempre están al pie, mirando y controlando las enormes reservas de recursos naturales. Cuando no es litio es petróleo, cuando no es petróleo es oro, cuando no es oro son el presal brasileño, cuando no es aquello son los minerales, sobre todo el potencial recurso hidrocarburífero en América del Sur. Bueno, ahí hay bases que ellos mismos, yo siempre digo lo mismo, acá por supuesto que no tenemos tiempo ni mucho menos, pero los invito cuando quieran.
inclusive nos pueden pedir a nosotros documentos. Esto no es ninguna interpretación alocada de malvineros latinoamericanistas, nacionalistas, que por cierto lo somos, sino más bien es lo que dicen ellos en todos sus documentos secretos, básicamente. Hay que ver el libro blanco británico de 1999, que en general yo trato de reponer porque es la palabra de ellos, no estamos acá haciendo ninguna interpretación. ¿Qué dicen ellos? ¿Para qué sirve todo eso que está ahí? ¿No? Y lo siguen diciendo, lo siguen ampliando fecha a fecha, día a día. Dicen, bueno, primero nos permite una enorme presencia global. La extensión global de nuestros territorios nos da acceso y conocimiento en diversas regiones del mundo. Vaya si es importante tener el conocimiento de la existencia de lo que hay. Vaya de nuevo si es importante. Pampa Azul nos da también un conjunto, dicen ellos, de activos estratégicos. Algunos de los territorios alojan bases militares o cubren regiones de significativo valor operacional al presente. Dicen también, nos dan, es largo, grandes oportunidades económicas, financieras y de negocios. Sobre todo nos permiten acceso a recursos naturales y ambientales. Dicen ellos, son de importancia, claro, importancia mundial, incluyendo la pesca, minerales, hidrocarburos, biodiversidad, que exceden largamente los que hay en el territorio del Reino Unido. Bueno, pudiéramos seguir sobre eso y cómo van actualizando permanentemente ese tipo de documentos que en general presentan en foros internacionales, frente al Senado norteamericano. Bueno, pero vamos a pasar a la filmina que sigue. Y esta ya es bastante más actual. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? 10 minutitos. Bueno, pensé que peor. Bueno, lo que dice ahí es un cinturón azul, un Blue Belt. Así es planteado por el Reino Unido. Lo que yo les leí recién, así muy apresuradamente, es el libro blanco británico de 1999, que es permanentemente actualizada. Hay una gran actualización en el año 2012, porque Argentina había recobrado mayor presencia, mayor fortaleza, mayor firmeza en el reclamo. Entonces ellos actualizaron el libro blanco, así suele suceder. Ahora, en el año 2016, la fecha es el 15 de septiembre del 2016. Traigo esa fecha cuando Gran Bretaña lanza el cinturón azul o Blue Belt, porque hacía 2 días en Argentina se había firmado un acuerdo, conocido como Foradori-Duncan. Cancilleres y vicecancilleres de Argentina y de Reino Unido, básicamente en un largo comunicado, que muchas veces lo han desmentido la anterior Cancillería, decían que había que remover todos los obstáculos que impidiesen lo que recién les contamos, que impidiesen el saqueo, ¿no? La depredación. Perdón que estoy acá luchando con un botón de la camisa. Ahí está. Cosas que pasan. Entonces, 2 días después de que Argentina y Reino Unido firman el acuerdo Foradori-Duncan, que en verdad uno debería decir que esos obstáculos que se remueven son los que Argentina había planteado, 2009, 2010, 2011, 2012, sobre todo, en relación a que sea América Latina la que defienda la depredación. Por ejemplo, sancionando a las empresas o multinacionales que en el Océano Atlántico Sur desplegaban toda su cacería. Bueno, remover los obstáculos, más bien, tiene que ver con eso. El acuerdo era removerlos para que se les pueda garantizar la explotación y exploración de los recursos del Atlántico Sur, textual, inclusive con un lenguaje muy técnico, muy británico. Este es el acuerdo que se firmó. Ahora que por cierto, seguimos pidiendo que se derogue. Ahora, 2 días después que se firma ese acuerdo, la contracara británica presenta el Blue Belt, el libro blanco. Es una reserva. En general ellos son como, se suelen mostrar ante el mundo como un lobby ambientalista, además de ser los campeones de la autodeterminación, sobre todo se suelen presentar en foros internacionales y demás como los campeones del ambientalismo. Tenemos que proteger áreas, básicamente dicen. Bueno, el Blue Belt, el cinturón azul, plantea la protección de 4 millones de kilómetros cuadrados, definen protección de la flora, la fauna en los territorios de ultramar, los territorios de ultramar, así los denominan, que ellos dicen que están a su cargo, en el territorio antártico, también británico, así lo denominan, con la intención de preservar recursos para cuando los necesiten.
Yo quería leerles alguna cosita más en relación a esto, antes que nos echen. Denme un segundito. Igual nos van a echar, me imagino. Que por lo menos si nos echan no va a quedar filmado y no va a quedar tan mal. Bueno, como suele pasar, no, ahí está. No, porque yo traigo algunos documentos en general británicos o norteamericanos porque en general, y sobre todo en un tema como Malvinas, inclusive parte de nuestros y nuestras compatriotas muchas veces nos salen a cuestionar algunas de las cosas que decimos. Entonces uno no tiene más que ir a buscar los documentos. Las autoridades británicas, cuando lanzan el Blue Bell de nuevo, 2 días después del acuerdo de Foradory-Duncan, ellos mismos dicen, entre otras tantas cosas, porque es un documento muy largo y no los quiero aburrir. Además, saluda al secretario Kerry norteamericano por organizar un evento en el cual presentaban el Blue Belt. Además de encontrar América y luego perderla por descuido, dicen los británicos, nuestra historia ha sido una de descubrimientos náuticos que nos ha dotado de varios territorios de ultramar, los que vimos recién, los que nos ha convertido en el custodio de uno de los estados marinos más grandes del mundo, porque nosotros que estamos siempre diciendo, che, mirémonos como un país oceánico, marítimo, enorme plataforma continental, bueno, ellos por supuesto que lo tienen muy claro en ese sentido. El valor que nos corresponde de atribuirnos la importancia de la protección marítima, de nuestra histórica ambición por el mar. Dicen ellos, estamos creando un cinturón azul de protección marina en todo el Reino Unido y en nuestros territorios de ultramar. Bueno, es largo, dan un montón de detalles, se los podemos pasar a quien le interese. Hablan de todas esas islas que recién ahí comentábamos. Por lo tanto, todo esto unido, bueno, una serie de cosas que decían, duplicará el tamaño del océano protegido alrededor de nuestros territorios de ultramar a un área más grande que la India, dicen ellos, 4 millones de kilómetros cuadrados. Ese es hoy el mayor logro del Reino Unido. Por supuesto, dicen, dibujar líneas en un mapa no es suficiente. Es cierto. A los pescadores ilegales no les importan los límites, así que tenemos que detenerlos. Bueno, vaya si es importante eso y si lo suelen hacer. Los principales distribuidores ilegales de licencias, que son. Eso es exactamente lo que hemos hecho ahora. Ahora tenemos 4 millones de kilómetros cuadrados de áreas protegidas y espero que todavía haya más por venir. Hoy Gran Bretaña es pionera, no de exploración y explotación, aclaran por las dudas, sino de conservación. Bueno, un poco para hablar por la boca de ellos. Es muy interesante cuando uno observa estos últimos acuerdos, comunicados y demás, cómo hay un punto de vínculo directo con un ayer en el cual justamente Inglaterra lo que hizo fue tomar esos recursos marítimos en disputa en espacios que reconocía como propios, pese a que estaban previamente ya anunciados como propietarios, como propiedades de otros estados, y hasta el día de hoy esa disputa continúa justamente en esos mismos espacios en los cuales surgen nuevas estrategias para apropiarse y reapropiarse con un manto y un velo de legitimidad que se acerca justamente a uno de los puntos centrales que hoy por hoy interesa a todos, por supuesto, que es el cuidado ambiental, con un fondo tremendamente oscuro de continuidad colonial que, por supuesto, va a seguir acrecentándose y no disminuyendo. Bueno, esto es todo lo nuestro y dejamos abierto a preguntas, comentarios, críticas, cuestionamientos, lo que quieran, si quieren invitar algo para comer también y esas cosas. Bueno, es todo hasta acá de lo nuestro por ahora. Bueno, ¿alguien quiere compartir alguna pregunta, alguna reflexión? Dejate el barbijo, perdón. Bueno, yo voy a hacer una pregunta si es que nadie tiene otra.
Lo que yo me preguntaba después de todas las explicaciones que dieron ustedes acerca de las injusticias respecto al tema de Malvinas, y quedó muy claro, ¿qué estamos haciendo desde nuestro país con eso? Y, o sea, ¿qué se hizo el último tiempo en particular? ¿Alguien más quiere preguntar y ya responden? La cuestión diplomática es parte también de lo que estaba preguntando ella. La cuestión diplomática hoy, para adelante. ¿Alguien más? Bueno, son buenas preguntas. Porque la verdad que, bueno, dijimos un poco cómo terminó el gobierno anterior, dijimos un poco del acuerdo Forabe y Duncan. Deberíamos decir que venimos de los acuerdos de Madrid de los años 90, del menemismo, de entrega absoluta, de legitimación de lo que ya los británicos venían haciendo desde el 85 con la base militar. Se levantó mucho el tono en relación, uno debería decir que entre el 2013 y 2015 por primera vez se pensó Malvinas en términos sudamericanos y latinoamericanos y se entendió que no alcanzaba con Naciones Unidas, no alcanzaba con los foros como la OEA, ¿no? Y que la región, para pensar cualquier cuestión de soberanía, debía haber algo que lo anteceda, que era la creación de una nueva institucionalidad, que lleve los reclamos como unidad, inclusive la CELAC, que es un hecho inédito, histórico, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que por primera vez tiene a todos los países del continente, con la excepción de Estados Unidos y Canadá, decide llevar los reclamos, los grandes reclamos de la región, a la OEA directamente como CELAC. Bueno, eso nunca había pasado en nuestra América y una serie de cuestiones que pudiéramos decir también vinculadas a UNASUR y demás. Lo traigo porque cuando recién yo decía que el acuerdo del 2016 era remover los obstáculos, esos eran los obstáculos a remover, y vaya que los gobiernos muy sincronizadamente, 2016, Michel Temer en Brasil, Mauricio Macri en la Argentina, luego el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, más adelante el golpe en Bolivia y demás, si algo se habían propuesto era desmontar todo andamiaje institucional regional, porque ahí se discutían de en serio las cuestiones salientes, sensibles, estratégicas, digámoslo así, de nuestra región. Y una, por supuesto, que era Malvinas, ¿no? Como también era el bloqueo a Cuba, como también es Puerto Rico, como también es el cuidado de los recursos, como también son los activos financieros o los fondos especulativos, como también es la militarización del continente. Bueno, todo eso se discutió y fuerte durante ese periodo, con un montón de, por supuesto, límites, como siempre sucede. Ahora, 2016, 2017, 2008... 2019, la política un poco la adelantamos recién. 2019, bueno, asomaron grandes expectativas para reponer Malvinas en esa clave. Lo primero que uno debería decir es que bueno, la saliente Cancillería, ¿no? Recuerden que nuestro canciller Felipe Solá acaba de dejar de serlo hace semanas. En general, en la política internacional tuvo una posición, a mi juicio, dubitativa. Hubo muchos conflictos ahí para atender, sobre todo latinoamericanos, pero también hubo que atender el conflicto del Atlántico Sur. Hubo vuelos militares, hubo lanzamientos, hubo todo tipo de actividad bélica también, inmediatamente cuando asume el gobierno, porque lo que pasa cuando asume un gobierno de un corte más o menos popular, que rápidamente lo que se recibe es una provocación para ver efectivamente cómo va a responder. Y debemos decir que, por supuesto, que inmediatamente cuando asume este gobierno se inicia la pandemia con toda la centralidad que eso tuvo y todo lo a un lado que quedaron buena parte de las otras políticas públicas, sobre todo las políticas soberanas. Yo creo que hubo una posición medianamente cuidada, diplomática, sin levantar mucho la voz, sin discutir nada con las grandes potencias, con algún renglón, que inclusive otros gobiernos no lo hacían, pero digo, con algún renglón para cumplir con las formalidades del reclamo, pero poco en cuanto a reponer lo estratégico.
¿no? Volver a pensar la defensa, volver a pensar el custodio de los recursos, hacer denuncias de en serio, derogar el Forador y Duncan, como aquí dijimos. Estamos con grandes expectativas, si se quiere, en relación a la diplomacia actual. También hubo un cambio de ministro de Defensa, que también es central para todo esto que estamos aquí pensando. Somos quienes creemos que hay que recuperar una discusión fuerte sobre el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro continente. Es imposible pensar el desarrollo de América Latina sin un rol activo, patriótico, latinoamericanista de nuestras Fuerzas Armadas y volver a pensar la relación entre democracia y Fuerzas Armadas. Por supuesto que países como el nuestro es algo siempre muy sensible en el Cono Sur y es lógico que lo sea y bienvenido que lo sea, pero bueno, en algún momento vamos a tener que reponer esa discusión a la cual nos asomamos al inicio del nuevo gobierno con muchas expectativas. Bueno, después hubo un reemplazo de ministro de Defensa, a mi juicio un activo perdido, digámoslo así. Y la verdad es que tengo más preguntas y más dudas e incertidumbres que todos ustedes en relación a todos los temas. Así que, bueno, no estoy tan contento, Cecilia, con tu pregunta, porque es la gran discusión que tenemos casi todos los días, con mi compañero Fabián tampoco, pero no, nos invito a que lo sigamos reflexionando, por supuesto. Son esas preguntas que incomodan porque la verdad hay que ver cómo las vamos a resolver, ¿no? Bueno, estamos adentrándonos en un nuevo escenario electoral, por lo cual casi todas las cosas quedan en un segundo plano. Bueno, de acá hacemos al menos el esfuerzo por reconocer cuáles son los valores estratégicos de nuestra región que hay que reponer y tratar cátedras, charlas, libros, unidades básicas, plazas, donde sea. Nosotros somos formadores de formadores y de formadoras, nos dedicamos a eso. A veces me pasa en las clases que, sobre todo cuando mostramos las entrañas del colonialismo y sucede que hay como mucha angustia de los y las estudiantes, porque claro, dicen, ¿cuándo vamos a recuperar las Malvinas? Yo digo, bueno, empecemos por lo menos por interpretar de qué se trata, que ya es un montón, realmente que ya es un montón, porque las dos siluetas, o la silueta de las dos islas, que solemos emocionarnos, llevarlas en remeras, en tatuajes, en lunetas de autos y demás, pocos nos dicen como pueblo de cuánto verdaderamente sabemos sobre el conflicto colonial territorial más importante que tiene el planeta. Yo también voy a enfocar la pregunta de Ceci en relación justamente a, bueno, qué es lo que nuestro país está haciendo, y parte de esto también es... Perdón que no contesté mucho, pero bueno. No se escuchó. Perdón que no contesté mucho, pero bueno, abrimos un poco a la reflexión colectiva. Se contestó. Tener este espacio, que es un espacio en el cual nosotros podemos estar acá hoy hablando y compartiendo, poder generar en los espacios educativos que nosotros participamos, que son espacios también de formación docente, estos diálogos y estos saberes que circulen. Y en particular, y es parte de lo que nosotros en el trabajo que hicimos en Hurlingham pudimos ver, la forma en la cual los jóvenes se acercan al saber de Malvinas es justamente la escuela. Poder generar dentro de la escuela un recorrido de saberes que estén en relación a todo esto que nosotros hoy contamos, es también una forma de pensar desde el país la cuestión Malvinas, de pensarla además de a través de la guerra, de todos estos recorridos que tienen que ver con el hoy, con el ayer, y poder seguir construyendo soberanía y territorialidad también desde nuestro rol docente. Bueno, mejor no podía cerrar. Roxana, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por participar, por sus palabras, por la información y por la reflexión que nos dejan. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar en el stand de Políticas Universitarias.